el momento que estamos viviendo en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales. Tiempo, por tanto, para abrir tiempo de análisis, y lo hacemos recibiendo a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estábamos dando una batería de referencias de última hora que llegan del escenario internacional con esa resaca de esa cumbre de la OTAN clave de esta semana. Se abre en el futuro la alianza para Ucrania. Ucrania consideraba un éxito la cita y Biden señalando que Putin se va a cansar de la guerra y que de hecho ya ha perdido la guerra mientras están enviando refuerzos, aprueban el envío de efectivos para elevar esa defensa en el flanco este. ¿Cuál es la situación y cuál es la conclusión de esta cumbre de la OTAN? Bueno, más allá de dar titulares por parte de los distintos dirigentes, ya sean occidentales, orientales, y dar además noticias ya sean más o menos sensacionalistas también por parte de los participantes, creo que tenemos que la realidad es tozuda y la guerra no ha terminado, es una realidad. Rusia continúa, desde luego, plantando cara a las contraofensivas ucranianas. Las contraofensivas ucranianas pues también es un hecho que, si bien apuntaban a que parecía que se recuperaba Ucrania de ese primer estado de ataque que recibió de Rusia, tampoco han surtido los efectos que han esperado, o por lo menos la inmediatez con la que se contaba. Y a día de hoy todo apunta a que el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, todavía se va a prolongar y desde luego a corto plazo ojalá terminase, pero parece complicado que vaya a ser así. Todo lo demás, insisto, son titulares, son deseos, pero desde luego los hechos ahí los tenemos. Mirando a esos hechos, no deja de haber un tensionamiento que sigue creciendo, sobre todo por Washington y por Moscú. Sobre todo, acabamos de escuchar a Víctor Orbán diciendo la guerra no acaba porque Estados Unidos no quiere, y precisamente Biden advertía ayer a Putin como la OTAN jamás ha estado tan unida y que ya ha perdido la guerra, pero eso sí, descarta que se vaya a usar las armas nucleares. Con lo que estaba señalando ahora mismo, ¿cuál ve el riesgo ahora mismo de escalada del conflicto? Porque todos son posiciones defensivas, pero todos de acercamiento a Ucrania y a la frontera rusa. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que celebrar lo más importante, y es que por lo menos anuncien que se descarta el uso de armas nucleares, algo que sería totalmente catastrófico y que desde luego no le quepa ninguna duda que a ninguna de las dos partes en la guerra le interesa el uso de armamento nuclear. Ya sabemos cómo funciona esta dinámica, de estas frases disuasorias de si voy a utilizar, no voy a utilizarlo, si tengo material, tengo material, pero más allá de, una vez más, de ese intercambio disuasorio o intento de disuasión, la realidad es que a ninguna de las partes le interesa el uso de armas nucleares. Sería catastrófico el uso del mismo, y eso somos plenamente conscientes todos, sin ninguna duda. Segunda cuestión, hombre, yo creo que el señor Víctor Orbán debe preocuparse también de bastantes problemas internos que tiene que gestionar. Decir que el conflicto no termina porque no le desea a los Estados Unidos, pues una vez más no deja de ser un titular sensacionalista. Yo con el señor Orbán, el primer ministro, es totalmente consciente, igual que el resto, que el conflicto terminará cuando Rusia y Ucrania así lo deseen, que son los dos contendientes y son por lo tanto los que tienen que poner fin al mismo. A partir de allí, los demás estados, terceros, podremos lidiar, podremos arbitrar, podemos tomar parte por alguna de las dos posturas, pero la realidad es que los dos actores son los que tienen que desear que el conflicto termine, como cualquier otro conflicto, por cierto. O sea, que es que no estamos tampoco aplicando ninguna lógica que sea distinta a cualquier conflicto que hayamos vivido en el siglo XX y en el siglo XXI. Y desde respecto a lo que se comentaba, bueno, pues de que todavía Ucrania no haya entrado en la OTAN, yo aquí sí que coincido con el primer ministro Orbán en que creo que tenemos no que celebrar que no haya entrado Ucrania, sino simplemente ser realistas. Es decir, Ucrania no está en una situación de entrada en la OTAN, o sea, está sumida ahora mismo en una guerra y no es el momento de que entre en una organización internacional.
Esto debe hacerse conforme a unos procedimientos, conforme a unos estándares, y desde luego se puede decidir apoyar a Ucrania por parte de la OTAN, pero no que forme parte de la misma a día de hoy. En un futuro es posible. ¿Que eso va a molestar a Rusia? Pues ya lo sabemos, eso ya era uno de los argumentos, ¿no?, que el gobierno ruso esgrimía antes de iniciar la guerra con Ucrania, y era, bueno, pues que no toleraría un posible ingreso de Ucrania ni en la OTAN ni en ninguna otra organización como fuese la Unión Europea. Precisamente mirando a los puntos de atención, estábamos señalando esa solicitud, ¿no?, para entrar en la OTAN y en la Unión Europea. También von der Leyen decía que tiene que cumplir muchos requisitos también Kiev. Hay otro de los grandes focos de atención, otro de los puntos candentes en geopolítica, que vuelve a tener a Estados Unidos como protagonista en un lado y al otro China, pero pasando por Taiwán. De hecho, esta misma mañana China ha pedido a Estados Unidos que se maneje con prudencia con respecto a la isla que considera como propia. Hemos estado viendo todas las escaladas de maniobras por parte de China, tratando de forjar unas maniobras en un ataque contra Taiwán, mientras Estados Unidos sigue acercándose a Taiwán. Y Taiwán, que en las últimas horas también ha detectado la presencia de aviones y de buques militares de China. ¿Cuál es la temperatura que se mide en este otro punto? Pues caliente, es complicado, pero tampoco nos debe sorprender. Vamos a ver, Xi Jinping, el presidente Xi Jinping ya ha dicho por activa y por pasiva que uno de los planes a medio plazo es la anexión real de Taiwán a China. Digo real porque ya saben que a efectos oficiales ellos lo consideran parte de China, ¿no? Ha dicho que desde el presidente Xi Jinping ya ha señalado en distintos discursos que esta anexión o normalización de la pertenencia de Taiwán a China, como ellos lo denominan, bueno, pues va a ocurrir como algo similar a lo que ocurrió en Hong Kong. O sea, va a ser o por las buenas o por las malas. Es decir, hombre, evidentemente intentarán que esa anexión real sea de manera pacífica, pero desde luego no tengan ninguna duda, porque así lo ha señalado, que si es necesario llevar a cabo el uso de la fuerza y el uso del ejército, lo va a llevar a cabo China. Por lo tanto, lo de Taiwán es un punto caliente. Estados Unidos, la administración norteamericana lo sabe, las administraciones europeas lo sabemos, y desde luego allí va a haber dos opciones: o entrar en el conflicto o no entrar, porque desde luego China no le quepa ninguna duda, porque así lo ha manifestado, insisto, que no va a renunciar al control efectivo de Taiwán. Es más, tiene fecha y menos de 10 años, en algo más de 10 años máximo, Taiwán estará bajo el control efectivo de Beijing. Ese horizonte temporal iremos viendo el transcurso de los acontecimientos. Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, ha sido de nuevo un verdadero placer. Gracias por acompañarnos una vez más. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, buen día, y a ver si analizamos noticias un poco más halagüeñas. A ver si es posible, a ver si es posible. Así es posible, nos dejan. Buen día. Pues precisamente no sabemos lo que va a venir, pero sí que